Bienvenidos y bienvenidas una vez más a mi canal. Estoy súper contenta de tenerlos por aquí, listos para compartir un nuevo vídeo que, créanme, es bastante importante. Hoy vamos a hablar de un tema que ha estado rondando mucho en las redes sociales y en los medios de comunicación, y es sobre el acoso que ha estado sufriendo la talentosísima Demet Özdemir. Sí, la misma, la actriz turca que amamos por sus papeles en series como Erkenci Kuş y Doğu Unep Kaderindir. Últimamente Demet ha alzado la voz y con toda la razón, diciendo basta ya al acoso que ha estado experimentando. Y creo que es crucial que le prestemos atención a esto, no solo como fans de Demet, sino como personas que creemos en un Internet más respetuoso y seguro. Así que prepárense un cafecito, pónganse cómodos, porque vamos a desmenuzar todo este asunto, vamos a entender de dónde viene este acoso, qué formas toma, y lo más importante, qué podemos hacer al respecto. Y si aún no te has suscrito al canal, este es el momento perfecto para hacerlo. Dale clic a ese botoncito rojo y activa la campanita para no perderte ninguno de nuestros vídeos. ¡Vamos allá! Bueno, para empezar, es importante contextualizar un poco. Demet Özdemir es una de las actrices más queridas y reconocidas de Turquía, y como tal, está constantemente en el ojo público. Su carisma, talento y belleza la han catapultado a la fama, convirtiéndola en una figura seguida por millones de personas en todo el mundo. Esto, lamentablemente, viene acompañado de una serie de desafíos, incluyendo la exposición al escrutinio constante y, en algunos casos, al acoso en línea. El problema, como ya sabemos, es que detrás de una pantalla es muy fácil esconderse y lanzar comentarios hirientes, juicios sin fundamento y hasta amenazas. El anonimato que proporciona Internet puede convertir a las personas en seres irreconocibles, capaces de infligir daño sin sentir remordimiento. ¿Pero de qué tipo de acoso estamos hablando específicamente? Bueno, la verdad es que abarca varias formas. Por un lado, tenemos los comentarios negativos y malintencionados sobre su apariencia física. Como si el cuerpo de alguien fuera tema de debate público. Constantemente la critican por su peso, por su maquillaje, por su ropa, por todo. Y lo peor es que estos comentarios suelen ser increíblemente crueles e innecesarios. Se esconden detrás de la supuesta libertad de expresión, para lanzar dardos envenenados, olvidando que las palabras tienen un peso y que pueden causar un daño irreparable. ¿Acaso no tenemos cosas más importantes de las que preocuparnos? En un mundo que clama por la aceptación y la diversidad, resulta paradójico que sigamos juzgando a las personas por su apariencia física. Luego está el tema de su vida personal. Como cualquier persona, Demet tiene derecho a mantener su vida privada fuera del alcance de los reflectores. Tiene derecho a disfrutar de su tiempo libre, a compartir momentos con sus seres queridos, a tomar decisiones sin que cada paso que da sea analizado y criticado. Sin embargo, los paparazzi y algunos medios de comunicación se dedican a acosarla constantemente, persiguiéndola para obtener fotos o vídeos comprometedores. Y cuando digo acosarla, me refiero a que la siguen a todas partes, la esperan afuera de su casa, invaden su espacio personal, es una locura. Es una persecución constante que atenta contra su intimidad y su tranquilidad. Y por supuesto, las redes sociales se inundan de especulaciones y chismes sobre sus relaciones, sus amistades, sus supuestos problemas. Todo esto sin ninguna prueba ni fundamento. Se crean historias falsas, se inventan romances, se difunden rumores maliciosos, todo con el objetivo de generar polémica y aumentar las visitas a sus páginas web. Pero quizás lo más preocupante es el acoso que recibe por sus decisiones profesionales. Cada vez que Demet acepta un nuevo papel, cada vez que cambia de look, cada vez que hace algo que no le gusta a algunos, se desata una ola de críticas y ataques. La juzgan por sus elecciones, la comparan con otras actrices, le dicen que no es lo suficientemente buena. Es como si no tuviera derecho a equivocarse o a tomar sus propias decisiones. Se cuestiona su talento, se minimizan sus logros, se le exige una perfección irreal. Se olvida que es un ser humano con sus virtudes y sus defectos, con sus aciertos y sus errores. Y todo esto, gente, tiene un impacto real. No podemos subestimar el daño psicológico que puede causar el acoso constante, especialmente cuando viene de tantas fuentes diferentes. Imaginen estar expuestos a ese nivel de negatividad todos los días, recibir mensajes de odio de desconocidos, sentir que están constantemente siendo juzgados y criticados. Es agotador. Es una carga emocional muy pesada de llevar, que puede afectar su autoestima, su confianza y su bienestar general.
Puede provocar ansiedad, depresión, trastornos del sueño e incluso pensamientos suicidas. Y es comprensible que Demet haya llegado a un punto en el que diga basta ya. Es una reacción natural ante una situación insostenible. Ahora bien, ¿por qué es importante que hablemos de esto? Primero, porque el acoso en línea es un problema grave que afecta a muchísimas personas, no solo a las celebridades. Todos, en mayor o menor medida, hemos sido víctimas o testigos de acoso en Internet. Desde el bullying en la escuela hasta los ataques en redes sociales, el acoso en línea es una realidad que debemos enfrentar. Y es fundamental que tomemos conciencia de ello y que aprendamos a combatirlo. Segundo, porque las celebridades como Demet tienen una plataforma enorme, y cuando alzan la voz contra el acoso, están inspirando a otros a hacer lo mismo. Están demostrando que no están solas y que tienen derecho a defenderse. Están utilizando su influencia para crear conciencia y para promover un cambio positivo. Y tercero, porque como fans, tenemos la responsabilidad de apoyar a nuestros ídolos y de crear un ambiente en línea más respetuoso y positivo. No podemos ser cómplices del acoso, ni permanecer en silencio ante la injusticia. ¿Y qué podemos hacer al respecto? Bueno, hay varias cosas que podemos hacer. Primero, ser conscientes de nuestro propio comportamiento en línea. Antes de publicar un comentario negativo o de compartir un rumor, pensemos en el impacto que podría tener en la otra persona. Preguntémonos si es algo que diríamos en persona. Si la respuesta es no, entonces probablemente no deberíamos decirlo en línea tampoco. Recordemos que detrás de cada perfil hay una persona con sentimientos, con sueños y con aspiraciones. Segundo, denunciar el acoso. Las redes sociales tienen herramientas para denunciar comentarios abusivos, perfiles falsos y otras formas de acoso. No tengamos miedo de usarlas. Si vemos que alguien está siendo acosado, denunciémoslo. No seamos cómplices del silencio. Debemos utilizar estas herramientas para proteger a las víctimas y para enviar un mensaje claro a los acosadores: su comportamiento no será tolerado. Tercero, apoyar a las víctimas de acoso. Si conocemos a alguien que está siendo acosado, ofrezcámosle nuestro apoyo. Escuchémosla, hagámosle saber que no está sola, y ayudémosla a buscar ayuda profesional si la necesita. A veces, lo único que necesita una persona que está siendo acosada es saber que alguien la escucha y la comprende. Cuarto, educarnos sobre el acoso en línea. Aprendamos sobre las diferentes formas que toma el acoso, los efectos que tiene en las víctimas, y las estrategias para combatirlo. Hay muchísimos recursos disponibles en línea, como artículos, vídeos y cursos. Cuanto más informados estemos, mejor preparados estaremos para prevenir y combatir el acoso. Quinto, promover la positividad en línea. En lugar de enfocarnos en lo negativo, celebremos lo positivo. Compartamos mensajes de apoyo, elogiemos el talento de los demás, y creamos contenido que inspire y motive. Usemos las redes sociales para construir puentes, para conectar con personas, para compartir ideas y para difundir mensajes positivos. Y en el caso específico de Demet Özdemir, mostremos nuestro apoyo. Enviémosle mensajes de cariño y admiración, defendámosla de los ataques, y celebremos sus logros. Hagámosle saber que estamos de su lado. Podemos usar hashtags como #We Stand With Demet, #Demet Özdemir para mostrarle nuestro apoyo en redes sociales. Hagamos que sienta nuestro respaldo y nuestro cariño. En este sentido, es crucial recordar que las redes sociales, aunque sean un espacio virtual, reflejan la realidad. Y la realidad es que el acoso, en cualquiera de sus formas, es inaceptable. Tenemos que trabajar juntos para crear un entorno online donde la libertad de expresión no se convierta en una excusa para dañar, humillar o atacar a los demás. El caso de Demet Özdemir es un claro ejemplo de cómo la fama puede exacerbar este problema, pero la verdad es que todos somos vulnerables al acoso en Internet. Por eso es fundamental que eduquemos a nuestros hijos, a nuestros amigos, a nuestros familiares, sobre el uso responsable de las redes sociales. Que les enseñemos a ser críticos con la información que consumen, a respetar las opiniones de los demás, y a denunciar cualquier forma de acoso. Y sobre todo, que les inculquemos la importancia de ser empáticos y compasivos. Que les enseñemos a ponerse en el lugar del otro, a comprender sus sentimientos y a actuar con respeto. El basta ya de Demet Özdemir es un grito que nos interpela a todos.
Es una invitación a reflexionar sobre nuestro propio comportamiento en línea, a ser más conscientes del impacto que tienen nuestras palabras, y a unirnos para crear un Internet más seguro y respetuoso para todos. Es una llamada a la acción que no podemos ignorar. En resumen, hoy hemos hablado sobre el acoso que ha estado sufriendo Demet Özdemir, las diferentes formas que toma este acoso, y lo que podemos hacer al respecto. Hemos visto que el acoso en línea es un problema grave que afecta a muchísimas personas, y que es fundamental que tomemos conciencia de ello y que aprendamos a combatirlo. Hemos aprendido que como fans, tenemos la responsabilidad de apoyar a nuestros ídolos y de crear un ambiente en línea más respetuoso y positivo. Y hemos visto que el "basta ya" de Demet Özdemir es un grito que nos interpela a todos y que nos invita a reflexionar sobre nuestro propio comportamiento en línea. Quiero agradecerles de corazón por haber visto este vídeo hasta el final. Espero que les haya resultado informativo y útil. Y sobre todo, espero que les haya inspirado a tomar acción y a hacer la diferencia. Ahora, me encantaría saber su opinión sobre este tema. ¿Han sido víctimas o testigos de acoso en línea? ¿Qué creen que podemos hacer para combatirlo? Dejen sus comentarios abajo, me encantaría leerlos y responderlos. Y por último, pero no menos importante, si les gustó este vídeo, denle like, compártanlo con sus amigos y familiares, y suscríbanse al canal para no perderse ninguno de nuestros vídeos. Nos vemos en el próximo vídeo. Un abrazo enorme.